durante un año y medio, por ejemplo, sí, un año y medio que estuve sin ilegal. Ilegal estuve, encontraba trabajo en los hoteles, como no tenía papeles, no podían cogerme, me cogían cuando iban a declararme, entonces la prefectura, en fin, el ayuntamiento y todo eso decía no, es un español, viene de llegar, tiene que estar, como vengo de decir, en las obras o en la agricultura. En los hoteles no me permitían trabajar, que era mi oficio de España. Mi primer trabajo fue albañil, sí, peón de albañil, porque en España hacía cocinero. ¿Y cuando vine aquí? Y cuando vine aquí a Toulouse tuve que hacer, porque no tenía otro remedio, a la época era así, de trabajar solamente que en la obra pública o la agricultura. Quiere decir que nosotros no podíamos trabajar donde queríamos. La ley antes era así aquí. No, pues no tenían acceso a todos los... No teníamos acceso a todo. Y cuando ya estuve 10 años, que me dieron la carta de identidad de 10 años, entonces ahí sí que pude hacer el oficio que quería. Mismo desplazarme en toda la Francia. Pues había mucho trabajo porque la albañilería y todo eso, los franceses, casi ninguno lo quería hacer. Y la agricultura tampoco. Y hacer las carreteras con alquitrán y todo eso era para trabajo para los inmigrantes. Normalmente eran 40 horas, pero hacíamos a veces 50, pagándolas bien seguro, pero hacíamos a veces 50. Primero te hacen una de un año, de un contrato, con la condición de encontrar un patrón, te hacen un contrato de un año, una carta de un año, un permiso de trabajo, que se llama. Después, si sigues teniendo trabajo, te hacen una carta de 3 años, después una de 5, y después ya pasan a 10. Y entonces una vez que has pasado la carta de 10 años, que la tienes, entonces puedes hacer el trabajo que quieras y poderte ir por toda la Francia. Por ejemplo, tengo un pie aquí y un pie allí. Si me dicen qué es lo que elige, yo elijo los dos. Porque yo me he adaptado, como vine joven, yo me he adaptado muy rápidamente. Haciéndome ya mayor, me quedé sin trabajo en la obra, y como ahora a partir de los 40 años en la obra ya no lo quieren porque somos viejos, entonces me decidí a los 45 años, porque esto hace que 6 años que lo tengo. Aquí trabajo 6 días sobre 7, de las 4:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuenta las horas. Y después los lunes no abrimos, pero los lunes me toca levantar a las 5 de la mañana para ir a la lonja que se llama, para ir a la lonja a comprar mercancía para el martes. Aunque trabajo 6 días y medio, a 12 horas por día por lo menos. De aquí a 10 años, si todo va bien, lo que pienso es parar del trabajo, que tendré 62 años. De aquí a 10 años, y lo que pienso es estar 3-4 meses en España con mi familia, 3 o 4 meses aquí en Toulouse y 3 o 4 meses en el verano. Tengo un campito, que tengo una casica que me he hecho.